Muy buenas noches, señoras y señores. ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a otra edición del Péndulo. Durante todo este año estuvimos hablando acerca del presupuesto general de gastos para el 2023. Comentamos, trajimos a los mejores expertos, a los economistas más renombrados, a exministros de Hacienda, y parece que la clase política no entiende. No pueden jugar con la plata del pueblo, pero lo están haciendo a través de leyes populistas. ¿De qué manera estas leyes populistas, si se aprueban, podrían impactar en nuestra economía? Nuevamente vamos a tratar hoy con el ex ministro de Hacienda, César Barreto, y con Enrique Duarte, presidente de la UIP. En el segundo bloque vamos a hablar acerca de los fondos jubilatorios. Están en riesgo, la deuda con los proveedores. Ustedes saben que IPS debe a sus proveedores 240 millones de dólares. ¿Saben cuánto le debe el Estado paraguayo al IPS por su aporte? 450 millones de dólares, desde 1947 aproximadamente hasta la fecha. No paga el Estado tampoco. De eso vamos a hablar con José Luis Urizar, gerente financiero del IPS. Y el último bloque vamos a conocer los últimos resultados de una encuesta de Multitarget con su directora Erika Imbrogiano, que demuestra, que está mostrando hacia dónde va el Partido Colorado, qué pasa con los principales candidatos a la presidencia y la Junta de Gobierno. De todo eso nos enteraremos esta noche. Antes de ir al primer corte, les invito a compartir un rico café Lavazza, reconocido como un café de alta gastronomía que permite degustar un producto con aroma, cuerpo y sabor inconfundibles, presente en los mejores restaurantes, cafeterías y supermercados del país. Café Par representa y distribuye Lavazza, el espresso italiano por excelencia. Pausa y retornamos. Vení a Bristol y aprovechá las ofertas en televisores. Precios increíbles en todas las marcas y modelos de televisores. Además, con tu compra ayudás a Teletón. Demos vuelta al partido este 4 y 5 de noviembre. Escuchá esta super oferta. TV Samsung Smart de 32 pulgadas. Precio normal 18 cuotas de 259.000 guaraníes. Ahora, solo 18 cuotas de 129.000 guaraníes. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Con los productos verdes de Regional Sustentable, contribuís a la sostenibilidad y conservación del medio ambiente. Te presentamos Viviendas Sustentables, el primer producto para la adquisición y construcción de proyectos verdes con certificación EDGE, a una menor tasa de financiación. Ingresá a www.regional.com.py para conocer más detalles. Regional, creemos en vos. ¿Qué tal, don César Barreto? ¿Cómo anda? Buenas noches. Buenas noches, un placer, Carlos. Gracias por venir. ¿Qué tal, don Enrique Duarte, presidente de la OIP? ¿Cómo estás? Siempre es pasar un buen momento estar acá contigo charlando, Carlos. Bueno, gracias. Ustedes se reunieron con el presidente de la República y con el equipo económico para entender un poquitito acerca del presupuesto general de gastos de la Nación. César Barreto ya había explicado en varias ocasiones acá en el Péndulo. Usted también había venido ya acá para explicar acerca del peligro que corre el presupuesto en años electorales. Pero parece que a los parlamentarios o a los políticos le entra por un oído y le sale por el otro, porque así como están las cosas están destrozando el presupuesto. ¿Qué puede pasar? Y dependiendo de hasta dónde se excedan en la aprobación de gastos, podemos llegar a una situación muy crítica, ¿verdad? Nosotros estamos viniendo de un presupuesto casi destrozado por efecto de la pandemia. Tuvimos que endeudarnos para pagar hasta sueldos de médicos por 2 o 3 años, ¿verdad? Porque no alcanzaba el dinero por todos los gastos que había que hacer para enfrentar la situación. Estamos tratando de corregir ese presupuesto y llevarlo a algo sostenible, razonable, que es dentro del marco de la Ley de Responsabilidad Fiscal. Pero el déficit todavía es alto. A septiembre el déficit está más del 3% del PIB todavía, y el tope de la Ley de Responsabilidad Fiscal es 1,5%. Y el presupuesto que envió el Poder Ejecutivo al Congreso ya pide una aprobación de déficit del 2,3%, porque si no,
se tiene que frenar sustancialmente todos los programas que están en ejecución ahora, ¿verdad? Y si a eso se le suman ampliaciones de gastos o reducciones de ingresos, de todo hay en este momento en discusión en el Congreso, y el presupuesto se vuelve infinanciable. O sea, yo en alguna entrevista de radio te dije, después de 20 años, tengo temor de que lleguemos a una crisis fiscal de vuelta de proporciones importantes, ¿verdad? Es cierto, la semana pasada estuvo el viceministro de Hacienda, el señor Eliseche, y nos decía, así como están las cosas, vamos a tener que aumentar impuestos. Si sigue ahora dándose el presupuesto, vamos a tener que aumentar impuestos. Desde el sector económico del país, del sector productivo del país. ¿Cómo ven esta situación y qué le expresaron ustedes al presidente de la República? Bueno, en primer lugar, ¿cómo vemos? La verdad, César fue muy diplomático y hay que reconocer, ¿verdad? Bueno, pero como es ministro tiene que también transmitir, ¿verdad? Un poco la tranquilidad a la gente. Pero la situación es delicada. A nosotros, todo el bienestar que tuvimos en los últimos años, prepandémicos, digamos, fue gracias a esa disciplina fiscal, ¿verdad? Fue gracias a ese acuerdo entre la sociedad civil, los empresarios, el Estado, y disfrutamos, el país se posicionó, fuimos objeto de inversiones y seguimos siendo objeto de inversiones, y yo no sé, parece que queremos destruir todo. Yo no sé a qué estamos jugando, porque es cierto, yo puedo entender de que alguien en un momento electoral pueda estar detrás de los votos, pero ¿qué pasará cuando después el país caiga, el empleo caiga, no tengamos despidos? Y no es menor, yo dije diplomático, pero tenemos que dar números, ¿verdad, César? Acá hoy, fuera de una reprogramación entre menos ingresos y más gastos, estamos hablando de 1.801 millones de dólares. Estamos hablando del 4% del Producto Interno Bruto. Y si ya el Ejecutivo presenta un proyecto de presupuesto con un déficit del orden del 2.3, era, ¿verdad? Así es. Hasta el 2.3 más 4 nos vamos al 6.3. Y sí, cierto, hay soluciones, alzar impuestos es la solución. Y todo lo que ello acarrea, parece que no estamos aprendiendo de lo que está ocurriendo acá muy cerca nomás la región. La Argentina, ¿verdad? Yo no sé, queremos destruir. Si queremos destruir, sigamos en esto. Yo creo de que existen mecanismos constitucionales, el veto, cosas, pero ¿por qué tenemos que llegar a eso? ¿Por qué no podemos trabajar con cordura? ¿Por qué no podemos hacer las cosas bien? Ahora, una cosa, don César, usted fue ministro de Hacienda, tuvo que pasar por esto con el Parlamento. Si el Ejecutivo presenta un presupuesto, hay veces que ya presenta un presupuesto que sabe que ya está desfinanciado, pero lo presenta igual. Y en el Parlamento se desfinancia aún más, porque los ministros a quienes se les dice este va a ser el presupuesto de tu institución este año, se van y piden más aumento. De eso todos los ministros están conscientes que va a ocurrir lo más luego. Pero ustedes tienen, el ministerio tiene el plan de pago, creo que se llama... Plan financiero. El plan financiero. Bueno, y con ese plan financiero pueden decir, bueno, en realidad, en vez de darle 2.000 al Ministerio de Industria, le voy a dar 1.000, porque el otro 1.000 le tengo que dar al Ministerio de Agricultura, que me había pedido 50.000, pero le voy a dar otros 1.000. Y así va balanceando el presupuesto. ¿A qué nos lleva ese permanente juego? Porque realmente es un juego peligroso. Bueno, nos lleva a lo siguiente. Por ejemplo, 350 millones de dólares aproximadamente son los pedidos de ampliación para el presupuesto. Aparte de los 1.800 millones que mencionó aquí Enrique,
que es ampliaciones de este presupuesto del 2022. En el 2023 son 350 millones de dólares que ya se presentaron ahí pedidos de ampliación. 323. La mayoría de gastos rígidos 323 millones de dólares. Si son gastos rígidos, permanecen. ¿Qué significa que permanecen? Yo voy a aplicar el plan financiero. Okay. En el plan financiero, ¿qué priorizo? Los gastos rígidos. Los gastos rígidos, claro. Entonces, si me aumentan 323 millones de dólares los gastos rígidos y yo ya no tengo plata para cubrir eso, tengo que reducir en gastos no rígidos 323 millones de dólares. Muchos de ellos inversiones. Tengo que recortarle al Ministerio de Obras Públicas probablemente gran parte de sus programas de inversión. En vez de ejecutar 800 millones, va a ejecutar 500 millones o 600 millones. Le voy a tener que decir al Ministerio de Agricultura, vos que tenías estos proyectos de, qué sé yo, para asistir a los pequeños productores, vas a tener que recortar 50 millones. O sea, empezás a recortar aquellos gastos que tienen, o inversiones que tienen un impacto directo en los servicios públicos que presta el Estado para que vos puedas pagar la factura fija que te incrementaron. Es terrible. Claro. Pero venimos haciendo esto hace mucho tiempo. Es perverso. Es perverso. Cuando después decimos, los gastos rígidos sobre el presupuesto ya son 93%, claro, porque venimos haciendo esto hace mucho tiempo, de a poco, en algunos años mucho, como el 2012, por ejemplo, fue mucho, ¿verdad? Y después de a poco, y si ahora hacemos mucho de vuelta, el problema es que hoy no tenemos margen. Hoy no tenemos margen. Claro, por eso las escuelas se caen. Por eso las escuelas se caen. Por eso no hay suficiente medicamento. Por eso no hay medicamentos en los hospitales, no hay insumos en los hospitales, porque esos son los gastos. Esos son los gastos no rígidos. Sí. Esos son los gastos no rígidos. Imagínate los no rígidos. Exacto. Lo que tendría que ser rígido. O sea, yo tendría que priorizar cómo va a faltar medicamentos en los hospitales. Sí. Ese es rígido, para mí por lo menos, ¿verdad? Totalmente. Totalmente. Bueno, a eso llegamos, ¿verdad? Y los 323 son casi todos casos rígidos. Así mismo es. Bueno, ¿y qué pasa si se aumentan los impuestos el año que viene? ¿Qué va a pasar en el país si se aumentan los impuestos para cubrir estos aumentos que hoy se están decidiendo? Y bueno, cambio de impuestos no es un tema menor, Carlos. O sea, sistemas tributarios hay que discutirlo lo menos posible por ahí cada 10 años, ¿verdad? Porque obviamente que van cambiando las cosas a través del tiempo, el país se va desarrollando, pero no puede estar discutiendo impuestos todos los años, todo el tiempo. Nosotros hemos hecho una reforma tributaria importante que está produciendo recaudaciones importantísimas este año nomás, en el 2019, ¿verdad? 2019 hicimos uno. Vamos a hacer de vuelta ahora. O sea, a 3 años después. Eso, ¿qué es lo que refleja? Nada de planificación. O sea, los que están del otro lado, los que tienen que pagar impuestos, que tienen que planificar sus proyectos, qué sé yo, que tomaron ciertos parámetros para llevar adelante sus proyectos, ahora le cambian las reglas del juego, ¿verdad? No digo que no hay, o sea, cada cierto tiempo uno necesita cambiar esto, pero 10 años más o menos son tiempos razonables para ir modificando en la medida en que vamos a financiar cosas que tengan sentido. El problema acá es que primero que queremos cambiar casi todo el tiempo, ¿verdad? Y segundo es que queremos cambiar para pagar gastos rígidos. Esa es la parte terrible del asunto, ¿verdad? Si uno discutiera sistema tributario, bueno, vamos a mejorar, vamos a asegurar medicamentos en los hospitales, ¿verdad? Ese es un tema importante. Pero vamos a dar tecnología a los colegios. O tecnología a los colegios. Sí. Cosas relevantes para el servicio que presta el Estado a la ciudadanía, ¿verdad? No, nosotros discutimos impuestos para gastos rígidos, ¿verdad? No podemos seguir así, ¿Y al sector productivo, de qué manera le puede impactar aumento de impuestos? ¿Esto qué significaría en el sector productivo económico del país? ¿Desempleo, bajar la contratación de personal, gente fuera, cierre de algunas empresas? ¿Qué significaría? En primer lugar va contra el clima de inversión, ¿verdad? Contra el clima de negocio, como le llaman mucho, y con todas las consecuencias que ello implica, ¿verdad? Recordemos que hoy nuestro bono tributario, como le llamamos, ¿verdad? Es un atractivo a la inversión. Nosotros nos vanagloriamos de una población, de un bono demográfico a través de una población joven
y resulta ser de que estamos haciendo todo lo contrario para generar empleo para esa población. O sea, vamos a terminar al final en empleo. Y bueno, ¿de qué estamos hablando? ¿Dónde está la planificación, como dice César? Esto es seguir la improvisación. Hablando en un lenguaje muy sencillo, así, muy simple, ¿verdad? Y al final, el impuesto van a seguir pagando todos, y la gente más humilde, quién sabe, le va a incidir y le va a golpear aún más. Ustedes son técnicos, están en el sector financiero, en el sector económico, conocen de estas cosas. ¿Cómo es posible que no podamos entrar en la mente de la clase política, de los partidos políticos? Porque finalmente también es una cuestión de partidos políticos, no solamente del político en sí, sino de los partidos. No tienen programas, por ejemplo, para capacitar a jóvenes, para mejorar la educación de los jóvenes. Nuestro bono demográfico, que era nuestro orgullo 15, 20 años atrás, lo estamos perdiendo. Y no tenemos gente preparada y tuvimos todas las oportunidades. ¿Y por qué? Y porque tenía que pagarse más sueldo a los sindicatos y se tiene que seguir pagando, se invierte en gastos superfluos. Hay más funcionarios públicos cuando a lo mejor con la mitad igual el Estado funciona y es más eficiente. ¿Qué es lo que nos pasa? Bueno, los partidos políticos son máquinas electorales básicamente, ¿verdad? Yo no conozco ninguno de los partidos que tenga una estrategia de desarrollo para el país. No conozco, tal vez alguno lo tenga, pero no lo explicita por lo menos, ¿verdad? Yo lo que veo que los partidos lo que hacen es tratan de ganar elecciones y después tratan de meter sus afiliados al Estado. ¿Verdad? Tratan de crear cargo aquí, cargo allá, ¿verdad? El clientelismo, no sé cómo le llamamos a eso, ¿verdad? Pero nepotismo, clientelismo, amiguismo, todos los ismos que hay. Corrupción al final. Para meter gente al Estado. Ese es el modelo que yo veo, ¿verdad? Ese modelo ya no da más. O sea, el sector público no funciona. Decime un solo servicio público que funcione con buena calidad en Paraguay. Y eso es porque no tenés gente preparada para gerenciar esas cosas, no tenés sistemas ni tecnologías apropiadas para prestar esos servicios. O sea, nadie piensa en hacer las cosas mejor allí. Todo es, vamos a crear cargo acá para meter 10 personas. Desde la educación, por ahí hay algunos lugares muy técnicos como la salud, uno tiene que ser médico por lo menos, digamos, ¿verdad? Pero el resto de las áreas, Dios mío, o sea, no hay capacidad de gestión. Hablamos de capacidad de gestión. Capacidad de gestión es no tener gente preparada para manejar ninguno de los servicios públicos que presta el Estado. El único servicio que tiene una cobertura cuasi universal es la ANDE. Sí. Sabemos que es la empresa que el ingeniero de Bernardi diseñó en algún momento y lo hizo relativamente bien y funcionó y llega electricidad casi al 100% de los hogares en Paraguay. Ese podemos decir que es un servicio relativamente exitoso. Ha bajado también la calidad en los últimos años, ¿verdad? Por falta de inversión, qué sé yo. Pero el resto de los servicios públicos no funcionan. Vos tenés que tener gente capacitada para poder hacer eso. En la reunión con el presidente, le dijeron al presidente esto, porque si yo soy presidente de la República y les convoco a ustedes, porque quiero explicarles cómo está el presupuesto y el presupuesto que presentamos, yo le voy a tener a mi lado a todos los diputados y senadores de mi movimiento, porque el presidente tiene su propio movimiento, y que escuchen lo que ustedes van a decir, para que yo no le esté transmitiendo de otra manera, sino para que ellos escuchen, y que ellos en el Congreso tienen que apoyar el presupuesto que yo envío, ¿verdad? Y no inflarlo al final con consentimiento del propio presidente de la República, porque si el presidente no veta, consiente todo lo que hace el Parlamento. En este momento, el momento en que se vive es muy particular. Imagínate que recién comenzaba explicando César el tema de las ampliaciones presupuestarias. ¿Y dónde está la coordinación del Ministerio de Hacienda? No es que no trabaje, le puentean, y es la propia estructura del Ejecutivo que le está puenteando a la estructura propia que hace al control económico y financiero manejado por el gobierno. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Hoy la prioridad es otra. Hoy la prioridad es: yo quiero ser electo y voy a interpretar a mi manera
lo que tengo que hacer para conseguir los votos. Con todos los problemas que tenemos con la caja fiscal, que para no entrar ya se debatió mucho eso acá. Pero todo ese populismo, yo no sé, afuera nos ven bien, afuera nos valoran. Yo no sé por qué nosotros los paraguayos no nos queremos a nosotros mismos. ¿Por qué no queremos seguir hoy que tenemos una posición, diría, hasta privilegiada en el contexto de las naciones latinoamericanas? Sin embargo, queremos seguir pateando contra la olla. No entiendo, honestamente. Uh-huh. Ahora, ¿y qué piensan ustedes de estos proyectos que se estuvieron presentando? Primero, el de Vince, que habla de que el Estado se haga cargo de la deuda de los morosos de Inforcom. Que no creo que sea la manera más efectiva. Que toquemos el tema, veamos cómo hacer que la gente salga de la morosidad, pero que no se hable de que otros van a asumir la cuenta de los morosos de Inforcom, por ejemplo. O estos proyectos que impactaban, que estuvimos hablando contigo por radio también, que impactan sobre el campo, sobre las exportaciones y compañía. Bueno, ¿qué piensan ustedes en particular de todo eso, de ese tipo de proyectos? El tema de que el Estado compre deudas privadas me parece que es un error garrafal, digamos, ¿verdad? No, la solución no viene por ahí. Deuda privada entre privados tiene que resolver los problemas entre acreedores y deudores. En todo caso, el Estado puede facilitar, flexibilizar las normas, poner a disposición cosas, pero si una entidad financiera le dio mal un crédito y tiene que perder el crédito, o sea, ¿cómo le van a comprar el crédito? O sea, eso no tiene sentido. Me parece que creo que es un error, ¿verdad? No sé hasta dónde, qué tipo de planteamiento es, ¿verdad? Pero la solución puede ser peor que el problema. O sea, porque vas a crear un incentivo perverso de que si vos lo haces una vez, ¿y por qué a otros grupos también dentro de unos años también hay que aplicar lo mismo? Y después a otros, y después a otros, ¿verdad? Y el costo fiscal de esto puede ser sustancial. Encima, los que tienen acceso a crédito en Paraguay son la clase media para arriba, ¿verdad? Le va a beneficiar a los segmentos mejor posicionados hoy, y el resto, los que están ahí mirando para arriba esperando algo, ¿verdad? O sea, desde el punto de vista de una política redistributiva es terrible. O sea, creo que hay que pensar un poco mejor estas cosas, ¿verdad? Por ahí a algún grupo de gente le llega es muy lindo el mensaje, ¿verdad? Pues a los oídos es espectacular, sí, pero sí. El mensaje es muy malo desde el punto de vista del régimen institucional que tiene que funcionar en un país. Problemas de deuda entre deudores y acreedores tienen que arreglarse entre ellos, le hacen quita de intereses, de capital, te doy 20 años para que me pague, o sea... hay forma de poder resolver esos problemas. Si hace falta normas que faciliten eso, bueno, eso está bien, pero comprar deuda me parece que es un error. Imaginémonos hoy en el proceso de salida del periodo pandémico, en donde las empresas están endeudadas. ¿Con qué derecho le vas a negar un tipo de asistencia también, igual, verdad? También. Pero o sea, lo que es totalmente ilógico. Claro, ¿verdad? pero también me llama la atención, y realmente se me pierde a mí la pelota de repente, cuando Colín Soroca, una persona que viene del riñón del Ejecutivo, del Poder Ejecutivo del actual presidente de la República, presenta un proyecto que fue absolutamente rechazado por el sector económico. Sí, ¿cómo, entonces, por eso digo, ¿cómo se entiende lo que está pasando en el país con este tipo de situaciones? Yo creo que todo el mundo entiende. Para hablar, ¿cómo se tiene que entender? A ver, explícanos un poquitito. Desde el punto de vista de los intereses. De los intereses personales, sea por voto, sea económico, solamente se puede entender por el lado del interés. Yo sé que es un poco duro lo que estoy diciendo, pero no hay otra explicación. Si todos nos volvemos oportunistas, tratando de sacar ventaja en una situación favorable desde el punto de vista político, no sé dónde vamos a terminar. O sea, problemas o sea, yo creo que los contratos hay que cumplir, o sea, principios básicos para que el comercio pueda funcionar. Claro, se cumplen los contratos. Se cumplen los contratos, ¿verdad? De vuelta, si hay dificultades, las partes tienen que llegar a algún acuerdo para resolver una dificultad. No puedo cumplir porque tengo este problema, que la sequía, qué sé yo, me golpeó, busquemos cómo resolver el problema, pero
sacar una ley que invalide contratos que fueron firmados entre partes en condiciones, en situaciones de riesgo, que cada uno de los que firmaban el contrato sabía que podría ocurrir, después ex post hacer un cambio, eso es terrible. En el régimen institucional de la forma en que funciona la economía y el comercio no se pueden hacer esas cosas. No sé si la intención es ser buena, algunos seguro que tienen un interés muy legítimo incluso, ¿verdad? Pero si vos haces eso, desaparece el financiamiento comercial en la producción de soja. ¿Qué distribuidor de insumos le va a entregar insumos a cuenta de cosecha? Las consecuencias así, son terribles. Terribles eso, ¿eh? Podrían ser terribles, ¿verdad? ¿Y quién otra vez va a salir perjudicado? ¿Verdad? Los pequeños productores, que son los que no van a lograr el acceso al financiamiento de sus materias primas a través de estos. Sí, algunos ya se estaban quejando porque no estaban consiguiendo, solamente porque se habló de que se podía aprobar el proyecto, ya algunos resintieron y le dicen, no, espera, vamos a ver cómo termina este tema, después te vamos a dar el crédito o no. ¿Verdad? Es que así, o sea, cualquiera haría eso. Uno precautela sus propios intereses. Digamos, si yo tengo un riesgo regulatorio en el medio, yo precautelo mis intereses y no hago, sí, porque el riesgo y la incertidumbre es grande. Así funciona la economía de mercado, ¿verdad? Y tenemos que ser conscientes de eso. Y así hasta aquí nos ha traído a los países desarrollados. Hoy son todas economías de mercado, no son economías intervencionistas del Estado. La economía de mercado funciona, resuelve los problemas básicos de la economía, del ser humano en términos económicos, ¿verdad? Tiene fallas, obviamente, algunas veces algunas cosas no funcionan, ¿verdad? Hay que corregir esas fallas, pero este no es una falla, así funciona el mercado. Vos enfrentás riesgos, si algo sale mal, vos te haces cargo del riesgo. En el acuerdo de partes se distribuye la forma que se distribuyen los riesgos, ¿verdad? Así funciona. Correcto. Nadie te puede asegurar nada en este mundo, ¿verdad? Y finalmente, ¿qué piensan de la deuda que tiene el IPS, que tiene el gobierno con IPS? 450 millones de dólares de aportes que nunca pagó nunca pagaron los gobiernos, ¿verdad? Yo creo que hay que honrar esa deuda. En este momento, quién sabe, no es el momento para estar hablando, hagamos ahora, pero el gobierno debería establecer un esquema de pago, no importa que sea a largo plazo, pero poner una solución a esto. Son 450 millones de dólares que debe, ¿verdad? Hoy, nosotros que estamos defendiendo la convergencia, la disciplina fiscal, no podemos decir que se haga ahora, ¿verdad? Pero planificar, porque al final es una deuda. Un plan de pago, que se haga un plan de pago también. Al final es una deuda. Finalmente. Es una ley que debería de haberse cumplido desde el primer día. No se cumplió, se acumula deuda. Por lo menos habría que, si vamos a seguir en este régimen, o si no reformemos el régimen, ¿verdad? Si vamos a seguir en este régimen, por lo menos cumplir aquí en adelante lo que tiene que cumplir, ¿verdad? Pero, o sea, yo cuando estuve ministro de Hacienda no estuve absolutamente en mi cabeza que yo tengo que hacer aporte al IPS. Imagínate, fui ministro de Hacienda, Sí. O sea, no está en el... Claro, no figura eso en la prioridad de en la nadie, prioridad o sea, de nadie, porque creo que no está validado el sistema como está hoy. Claro. Y bueno, hay mucho tramo que recorrer, pero les agradezco la sinceridad con que hablaron. Estoy seguro que mucha gente habrá entendido aún más sobre lo que está ocurriendo y lo que puede ocurrir con la economía del país si se siguen aprobando todos estos proyectos que se presentan en el Poder Legislativo. Ojalá que recapaciten estos señores. Gracias, don César. Muchísimas gracias por venir. Un placer. Enrique, muchísimas gracias también por Carlos. estar. A la vuelta de la pausa vamos a hablar con José Luis Urízar, gerente financiero del IPS. Parte de lo que hablamos le vamos a preguntar al señor Urízar, ¿por qué el gobierno no honra sus deudas con el IPS? A la vuelta de la pausa. Vení a Bristol y aprovechá las ofertas en televisores. Precios increíbles en todas las marcas y modelos de televisores. Además, con tu compra ayudás a Teletón. Demos vuelta al partido este 4 y 5 de noviembre. Escucha esta super oferta. TV Win Smart Full HD de 43 pulgadas, precio normal 18 cuotas de 317.000 guaraníes. Ahora, solo 18 cuotas de 199.000 guaraníes. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Todos los miércoles y jueves son The Big Sale en Farmacia Vicente Escabone.
hasta 50% de descuento. Medicamentos, perfumes, cosméticos, juguetes, accesorios y mucho más. Pensando siempre en tu salud y bienestar. Te esperamos en nuestras 70 sucursales o llamanos al delivery 418-5000 y 097-418-5000. Farmacia Vicente Escabone, tu farmacia más cerca tuyo. ¿Qué tal? Buenas noches, don José Luis Urizar, gerente financiero del IPS. ¿Cómo estás? Muy buenas noches, don Carlos. Muy buenas noches también a la teleaudiencia. Estoy a disposición de ustedes para evacuar las consultas que sean necesarias en relación al funcionamiento del IPS. Acabamos de terminar el bloque anterior y la última pregunta se refería ¿por qué el gobierno o los gobiernos no pagan la deuda la deuda al IPS? Hoy me decías por radio que desde 1947 nunca se pagó. Así mismo es. Nunca se pagó la deuda. ¿Y por qué nunca se paga? ¿Y por qué no se hace hoy, no se hace un plan de pago con este gobierno y que por lo menos de acá a 2 o 3 años se termine de pagar esa deuda? Sí. Bueno, primeramente, don Carlos, quisiera comentar en qué concepto surge esta deuda. El Instituto de Previsión Social tiene un sistema de financiamiento que está basado en 3 pilares de aportación. Por un lado está el empleador, por el otro lado está el trabajador y un tercer pilar que es el Estado. La Carta Orgánica define y establece los porcentajes o la tasa de contribución que debe hacer cada uno de esos pilares para que el sistema sea financieramente equilibrado. Así como usted menciona, desde el año 1943, inclusive, esta obligación viene acumulándose. En el año 2020 el Estado sí realizó un aporte al IPS computando a la deuda histórica, pero a su vez en la misma ley estableció en qué teníamos que utilizar eso y era para el pago de compensaciones. Entonces finalmente fueron unos recursos que llegaron al IPS y fueron transferidos. ¿El IPS de quién es? De los trabajadores y de los empleadores. Así mismo es. Esa es la Pero realidad. el gobierno toma las decisiones. Hay un consejo de administración, que es un órgano colegiado donde está representado cada gremio. En este caso tenemos representantes del Estado y también representantes de empleadores. Le preguntaba esto para que la teleaudiencia entienda que paga una parte de su deuda, pero al mismo tiempo ya condiciona en qué se debe usar. ¿verdad? Por ley, eso salió por ley. Así mismo. Encima por ley, ¿verdad? Así mismo. Entonces, es una situación bastante difícil porque esto tenemos que comentar que el IPS antes de la pandemia ya tenía un déficit corriente en sus registros administrativos en el programa de salud. Eso se explica básicamente como que tenemos mayores obligaciones a los ingresos que recibimos. Antes de la pandemia, ¿cuánto era? 400.000 millones de guaraníes en promedio en forma anual. O sea, al cierre de cada ejercicio terminábamos debiéndole a los proveedores 400.000 millones de guaraníes. Luego de la pandemia, con todas las medidas que fueron adoptadas y que esas medidas afectaron enormemente al Instituto de Previsión Social, por un lado con la reducción de los ingresos en concepto de aportes por el hecho de que varias empresas de diferentes giros económicos suspendieron sus actividades de acuerdo a las normas de aislamiento y otros, y eso implicaba que esas suspensiones no generaban contribuciones al seguro social, por un lado. La recaudación disminuyó en un 50% aproximadamente en los primeros meses. A eso hay que sumarle que esa misma ley estableció que el IPS debía financiar a todos los empleadores en mora sus cuotas sin intereses y a un largo plazo. Entonces, atendiendo la pandemia. Atendiendo la pandemia. Sí. Entonces, no teníamos ingresos y a su vez la ley de emergencia estableció que el IPS tenía que seguir atendiéndole a todos los asegurados como si fuera que estaban al día. Misma situación ocurrió cuando se estableció que el IPS atienda a los compatriotas no asegurados. Entonces, tuvimos un abanico de situaciones donde no recibíamos ingresos por un lado, teníamos que seguir operando como si fuera que todo estaba al día y a su vez se cargó con unas tareas que corresponden al Estado paraguayo realmente, pero el IPS sí cumplió ese rol y suplió y apoyó al Estado para hacer frente a esa situación. Claro, son situaciones excepcionales que ocurren muy bien cuando claro. Entonces, así lo hicimos. Sí. En el momento más álgido de la pandemia,
el 50% de las camas de terapia intensiva que se utilizaban a nivel país eran del IPS. Y hay que recordar que cumplimos ese error a cabalidad. Ningún ciudadano paraguayo, ningún paraguayo murió en las calles como ocurrió en otro país. Eso hay que rescatar. El 70% de nuestra red asistencial a nivel país estaba ocupada por pacientes que no eran asegurados. Bueno, cumplimos todo a cabalidad y hoy en día ya tenemos los números fríos del resultado del impacto que tuvo esa recesión económica que hubo por un lado y todas esas actividades que tuvimos que hacer para hacer frente a esa situación. Y a hoy la deuda acumulada llega a 1.6 billones de guaraníes. Entonces, ya teníamos un déficit corriente, la pandemia agravó esa situación y hoy en día nos encontramos con una deuda bastante elevada con los proveedores que no puede ser cumplida con el flujo normal de caja. Entonces, esa es la situación ¿Cuánto es el déficit mensual que tiene IPS en el sistema de salud? Y si hacemos un prorrateo rápido, estamos hablando de unos 35.000 a 40.000 millones de guaraníes mensual, sin contar todo lo que ocurrió en pandemia, o sea, analizando solamente los ejercicios anteriores a la pandemia. Entonces, por eso es que nosotros entendemos que, por un lado, la situación hoy en día ya está. Estas obligaciones que tenemos con los proveedores, de alguna manera, tenemos que cumplir y financiar porque son obligaciones ya existentes y exigibles al IPS. Y por otro lado también tenemos que buscar la forma de incrementar nuestros ingresos y entre esas actividades relacionadas al incremento de ingresos está conseguir que el Estado establezca un plan de pagos en relación a la deuda que mantiene con el IPS. Con el IPS, claro. Ahora, estos 240 millones que le den a los proveedores, ¿de cuánto tiempo atrás es? ¿Esto es el total de la deuda a honrar? ¿Esto contempla intereses, descuentos, nada? Monto de facturas. Es monto de facturas Presentadas y corresponden a obligaciones del año 2020, 21 y 22. En realidad, ¿cuánto sería entonces, teniendo en cuenta otros factores como intereses y compañía? ¿O descuentos que hagan ustedes No, al momento tenemos estos 240 millones de dólares. No estamos pagando ningún tipo de interés, si bien es cierto, eso está establecido en el contrato que uno firma con los proveedores al momento de adjudicar, pero el IPS en un acuerdo común con los proveedores no está haciendo ningún tipo de desembolso relacionado a los intereses porque ni siquiera tenemos hoy en día la posibilidad financiera de cumplir con el capital. Entonces esa es la situación a hoy. Y como le comenté en un principio, necesitamos tomar medidas en relación a la deuda acumulada y también en relación a la deuda al Estado, que eso ayudaría a oxigenar nuestras finanzas, establecer un calendario para el futuro. Hay un proyecto de ley de iniciativa parlamentaria que pretende justamente establecer un calendario de pagos en relación a las obligaciones del Estado con el IPS. A mí me parece muy importante esa iniciativa porque generaría el ámbito y el ambiente necesario para la discusión y el debate. Para una mayor precisión. Sí, señor. Para una mayor precisión, estos 450 millones corresponden a los funcionarios públicos del Estado, ¿no? No. ¿A quiénes corresponden estos 450 millones? Le hago esa explicación. Como les comenté, el IPS funciona con un sistema de financiamiento tripartito, donde para que el sistema sea equilibrado, le llamamos equilibrio cuando los ingresos son suficientes para cumplir con las prestaciones, se cierra el ejercicio, no debes nada, es cero. Entonces tiene que aportar el trabajador, el empleador y el Estado. Y es el Estado el que nos aporta, entonces eso es lo que nos va generando un déficit corriente a través del tiempo. Ciertamente también nosotros como institución... Pero ¿por quiénes son los trabajadores del Estado por quien el Estado debe aportar? Bueno, ese es un capítulo aparte. Tenemos, por ejemplo, funcionarios de la Fiscalía General del Estado, del Ministerio de Educación y otros, donde ahí el Estado actúa como empleador. Pero en esos casos está pagando sus cuotas de aporte. Entonces la deuda que mantiene el IPS no es en concepto de aportes como empleador, sino en concepto de aportes como un pilar de financiamiento del seguro social, que es el modelo que utiliza IPS, es un modelo traído de Alemania, es un modelo bismarckiano se le llama porque fue Otto von Bismarck el que creó este modelo de aportación tripartita. Entonces los cálculos están hechos para que el sistema sea equilibrado cuando aporta el trabajador, el empleador y el Estado. Ese aporte se realiza sobre la planilla de salarios de todos los empleadores y debe ser realizado en forma trimestral al IPS. Entonces una contribución como
financiamiento del seguro social por parte del Estado, no como rol de empleador. Esa es la forma en que funciona. Y esa es la obligación que usted justamente dijo al principio, que el Estado no está cumpliendo y qué podríamos hacer para eso ocurra. ¿Hablaron ya con el ministro de Hacienda Hubo varios acercamientos a través para del tiempo. analizar qué se puede hacer, cómo se puede hacer, qué programa se puede hacer para saldar esta deuda? Hubo varios acercamientos de parte del Instituto de Previsión Social. El último acercamiento que habíamos tenido fue ya hace varios años atrás, antes de la pandemia, y en ese entonces se había hablado de la posibilidad de que el Estado emita unos instrumentos de deuda, unos bonos, que el IPS adquiera esos bonos, o el IPS reciba esos bonos, mejor dicho, pero eran bonos intransferibles y perpetuos. O sea que lo que nosotros íbamos a poder hacer es recibir esos bonos, contabilizar, pero no íbamos a poder hacer líquido. No, claro. Sí, no tiene sentido, sí, es decir, simplemente se mantiene la deuda, claro. Porque ustedes no van a poder usar para nada. Así mismo, generaría una tasa de rendimiento mínima, pero ¿Quiénes no. fueron los vivos que le plantearon ese tema? Estamos hablando qué época? el gobierno anterior. Anterior. Es del gobierno anterior, sí. Bueno, y Sí. de estos 240 millones del sector privado, Sí. ¿cuánto corresponde a la farmacéutica? El 70% de El eso. 70%. Sí, estamos hablando de entre 170 y 180 millones de dólares corresponde al sector farmacéutico. Farmacéutico. Y el 30% Son servicios varios, ¿verdad? de limpieza y todo eso. Limpieza, hemodiálisis, provisión de alimentos y otros tipos de servicios con que cuenta el estudio diagnóstico, servicios de hospitales tercerizados. En el Chaco, por ejemplo, tenemos hospitales tercerizados, no tenemos hospitales propios. Uh-huh. Así Hay preferidos, hay empresas que contratan normalmente o ganan las licitaciones normalmente, constantemente en IPS. No, los procesos licitatorios son competitivos. La mayoría de nuestros procesos licitatorios son realizados en la modalidad de subasta a la baja electrónica. Esa modalidad implica que al momento de ofertar, todos los oferentes están en línea y cada uno va viendo cuál es el precio que ofrece el otro oferente sin identificar cuál es. O sea, salen esos competidores nada más. Entonces eso hace que el sistema genere una competencia en el precio y el IPS pueda obtener un mejor precio al momento de adjudicar, y finalmente es adjudicado el que cumple con los requisitos técnicos y tiene el mejor precio. Primero es el requisito técnico, luego el precio. Y este proyecto de ley que se presentó o que se va a presentar y que pretende endeudar al IPS para saldar deudas, ¿en qué consiste realmente? Y ¿ustedes lo analizaron eso en el Consejo? Asimismo, ese proyecto, si bien es cierto de iniciativa parlamentaria, pero salió del IPS. No, se giró al IPS para analizar eso técnicamente. El IPS analizó y encontró que... ¿Quién lo giró? ¿Quién lo envió? ¿Quién fue el parlamentario? Samaniego, el Arnaldo Samaniego. Arnaldo Samaniego, así mismo. Digamos que sería el proyectista en este caso. Se analizó eso a nivel interno y realmente en las condiciones en que estamos actualmente sí sería un instrumento interesante como para poder cumplir con nuestras obligaciones. Hoy en día el IPS puede obtener financiamiento para hacer frente a sus obligaciones, pero de corto plazo. Tenemos un instrumento que es el financiamiento temporal de caja, que se tiene que ejecutar en el mismo ejercicio. Pero no usando los fondos de jubilación. Desde ningún punto de vista. ¿Seguro? ¿Están salvaguardados los fondos de jubilación? Totalmente. Son instrumentos que hoy en día ya se están utilizando. Y otro es el de cesión de derechos que se hace con los bancos, que es una operación de descuento donde el IPS emite un certificado, remite al banco, el banco le paga al proveedor y el IPS paga 24 cuotas al banco. Don Urizar, si Sí. hoy no pueden pagar las deudas, Sí. ¿cómo entonces van a contraer más deudas si no están pudiendo pagar las actuales? ¿Quién asegura que en algún momento por no pagar se tenga que recurrir a los fondos jubilatorios? Por ejemplo, no es mucho riesgo el bicicleteo, porque lo único que generalmente ocurre es que vaya aumentando la deuda con el tiempo. Claro. Entonces, ahí está lo que le mencioné en un principio, que no solo se debe financiar la deuda, también tenemos que realizar actividades necesarias como para incrementar nuestros ingresos y reducir los gastos en lo que deba reducirse. ¿Y qué tienen en vista para incrementar los ingresos? Por un lado, establecer con el Estado paraguayo un calendario de pago de la deuda. Eso es necesario. Por otro lado, incorporar al Seguro Social mayor cantidad de asegurados
Y en lo que respecta a la eficiencia en el gasto o la reducción de los gastos, el Consejo de Administración ordenó la realización de una evaluación actuarial, que es un estudio técnico que nos va a poder indicar qué estamos haciendo bien en relación a los gastos y qué se debe mejorar. Ese es un estudio que ya tenemos en el Fondo de ¿Va a ser un Jubilaciones. estudio contratado? Es un estudio que vamos a capacitar primeramente a nuestros funcionarios y luego vamos a necesitar la consultoría probablemente de algún ente internacional. Bueno, entonces, ahí, usted sabe que si hay gente que gana en este país son los consultores, ¿verdad? Sí. Y el Estado es experto en contratar consultores. Hace el gobierno o los gobiernos hacen proyectos, ¿verdad? Y después tiene que contratar consultores para evaluar qué tal resultaron los proyectos. Entiendo. Que, ¿verdad? Muchas veces incluso se contratan los consultores antes de que empiecen los proyectos. Entiendo. Y en este ¿Verdad? caso, y por eso justamente nuestra idea es capacitar a nuestros recursos humanos, hacer Claro. la primera evaluación con gente experta que ya lo haya hecho para dejar la capacidad instalada y en adelante seguir haciendo nosotros. Ahora, con relación a la consulta que usted hace, ¿qué riesgo corren los fondos de jubilaciones? Esos son fondos que están totalmente separados. Y te pregunto, ley. Está bien, te pregunto, José Luis, ¿quiénes son los administrativos? ¿Son aptos para administrar los administrativos del IPS? Porque si hay que capacitarlos otra vez. Uno dice, bueno, o pensar en consultorías otra vez, ¿verdad? Entonces uno dice, la pucha, pero ¿quiénes son los que trabajan están capacitados los del IPS? Si hay que volver a capacitarles otra vez, entonces, ¿cuál es el nivel Hoy en día, en lo de que los respecta funcionarios del IPS? a la asesoría actuarial, esa es una ciencia bastante complicada. A nivel Paraguay tenemos menos de 10 actuarios matriculados y la experiencia en sí del Seguro Social nos dice que en Paraguay aún no hemos tenido una evaluación actuarial del programa de salud del Instituto de Previsión Social. Esta sería la primera vez. Son profesionales realmente de muy escasa existencia en el país, es una ciencia muy poco explorada, entonces por eso es que se requiere de una capacitación para poder hacer frente a esa situación. No es una ciencia que esté, digamos, muy difundida en el mercado laboral del país. En otros países sí, más desarrollados, por supuesto que sí, pero aquí en Paraguay no. Entonces, esa capacitación, hago referencia en lo que respecta a la asesoría actuarial del IPS, que es una unidad técnica totalmente independiente a las cuestiones operativas diarias. Ahora, pero esa consultoría actuarial, como dice usted, ¿es para las jubilaciones o para el Fondo de Salud? Para el Fondo de Salud. Para las jubilaciones nosotros ya tenemos la capacidad instalada, la experiencia y realizamos nuestros propios estudios actuariales en el IPS. Ajá. Ya tenemos esa experiencia de realizar los estudios actuariales hace varios años atrás. ¿Y cómo es posible que en el sector jubilaciones se tengan los funcionarios adecuados que entiendan de consultoría actuarial y en el sector administrativo no? ¿Cómo se entiende eso? Y es una ciencia que no está desarrollada aquí en el país. Esa es la realidad. Y los que están en la parte de jubilación no pueden hacer el estudio. Son los funcionarios que vamos a capacitar en las reglas relacionadas al programa de salud. Bueno, pero le vuelvo a preguntar, sí. ¿Cómo piensa el IPS recaudar más? Si el IPS le parece bien el proyecto que presenta Samaniego, ¿cómo, si teniendo un déficit en materia de salud, bueno, cómo va a hacer para recaudar y hacer factible que pueda contraer más deudas? Y esa misma situación se da hoy en día, don Carlos. Supongamos y hagamos el escenario donde esta ley no prospera, que es una posibilidad. Hoy en día, hoy mismo, el programa de salud, el flujo de caja del programa de salud está exigido a más del 100%. O sea, necesariamente tenemos que ir buscando la forma de incrementar nuestros ingresos, reducir nuestros gastos y de alguna manera ir cumpliendo con los proveedores. Si nosotros vamos a utilizar solo el flujo de caja del programa de salud, estaríamos hablando que deberían de transcurrir entre 10 y 15 años para que podamos cumplir las obligaciones post pandemia. Entonces es una situación bastante delicada. El financiamiento de esas obligaciones lo que permitiría es que en lugar de que hoy el programa de salud esté exigido en un 100% como lo está, tenga una disponibilidad para poder hacer frente a la operativa diaria. Hoy en día nosotros no tenemos los recursos para hacer frente a las obligaciones
pasadas, y entonces tampoco tenemos para las obligaciones presentes. Esa es la realidad. Entonces, Todos los bienes del IPS, los bienes que tiene, campos, edificios, casas, etcétera, residencia que tiene el IPS, ¿dónde se aplica? ¿Dónde va eso? ¿Eso es del sistema, del sistema de jubilación o está dentro del sistema de salud? es del sistema de jubilaciones. La mayor proporción de los bienes son del Fondo de Jubilaciones. De jubilaciones. De jubilaciones y pensiones. ¿La mayoría o todos? La mayor proporción. En el año 2016, en la ley 56-55, se estableció que los bienes del Instituto de Previsión Social, cualquier activo, ya sea registrable o instrumentos de financiamiento, bonos, cuentas corrientes o cuentas a plazo, son inembargables. Entonces, los bienes del IPS están protegidos ante cualquier tipo de situación. Supongamos, le hago un ejemplo grosero para, Sí. para que la gente pueda tratar de entender y también yo pueda tratar de entender. Sí, Yo le alquilo al IPS una casa, sí señor. ¿verdad? Le pago todos los meses el alquiler al IPS. Sí señor. El pago que yo hago de esa propiedad, ¿dónde va? Hay un porcentaje que va a jubilaciones, otro va a administración, otro va... El 100% va a jubilaciones. El 100% va a El jubilaciones. 100% va a jubilaciones porque son inmuebles de renta que corresponden al Fondo de Jubilaciones y Pensiones. Ajá. Así Bueno, mismo. y el Fondo de Salud, ¿de qué manera puede autogestionarse? El Fondo de Salud depende directamente de los ingresos de su flujo de caja. Son, como les comenté, sistemas separados, Sí, por eso. distintos. Sí. El Fondo de Salud es un sistema de reparto donde los ingresos que recibe utiliza para hacer frente a las ¿Y obligaciones. cuáles son los ingresos? ¿De dónde provienen los ingresos que recibe el Fondo de Salud? De las contribuciones del trabajador. De los aportes Sí, del al trabajador y IPS. empleador, así Bien, mismo. de eso. Única y exclusivamente, y del aporte del Estado que no recibe, ¿no es cierto? Y por otro lado, el Fondo de Jubilaciones funciona con un sistema de financiamiento de capitalización colectiva, con aportes y beneficios definidos y un fondo de reserva. O sea, es diferente el sistema de financiamiento y en la misma Carta Orgánica está vedada la posibilidad de hacer transferencias entre esos fondos. Entre esos fondos, y sí. la Constitución Nacional también prevé esa situación y prohíbe la posibilidad de hacer transferencia. Porque mucha gente se pregunta, ¿por qué si el IPS tiene 16.7 billones de guaraníes en sus recursos, tiene deuda con los proveedores? Y la explicación es esa, son recursos totalmente ajenos y separados de lo que es el programa de salud. Pero yo sospecho que hay mucha gente interesada en meterle mano a los fondos de jubilaciones, ¿verdad? Me imagino que hay que tener mucho cuidado en todos los proyectos que se presenten para que finalmente no se manoteen los fondos jubilatorios para cubrir alguna mala operación realizada con los fondos de salud. En este proyecto que se giró al IPS por lo menos y que hoy estuvo en agenda inclusive en el Parlamento, ¿Se trató o no se trató? ¿Qué sabe? quedó pendiente. Quedó pendiente. Sí. No existe ningún apartado de esa norma que establezca que los fondos jubilatorios van a ser utilizados para hacer frente a esa situación. Es más, a propuesta del IPS se agregó un apartado al final donde se establece que las obligaciones que se generen con ese proyecto de ley van a ser cumplidas única y exclusivamente con el flujo de caja que genere el Fondo de Salud, el programa de salud. ¿A cuánto ascienden los aportes mensuales para el Fondo de Salud? 700.000, al Fondo de Salud 300.000 millones. ¿Cuántos son en dólares? 300.000 millones serían aproximadamente unos ¿Cuántos? 45, 45 50, sí. casi 50 millones de dólares. Así mismo. Dependiendo del tipo de cambio, ¿verdad? Así mismo es. Ahora sería 40, 45 más o menos. Así mismo es. Eso es lo que va Al mes. Al mes. Al mes. Así mismo es. 40, 45 millones de dólares al mes. Sí. ¿Y después qué se gasta entonces? Si eso ingresa mensualmente, ¿cómo es que el Fondo de Salud pierde o está en déficit? Y porque las obligaciones del IPS son a nivel país, tenemos 1.500.000 asegurados. Hay que recordar que el IPS recibe aportes del trabajador titular, pero el beneficio es para todo el grupo familiar. Entonces los costos son... Sí, pero bastante... no todos al mismo tiempo se van a consultar, es decir, yo entiendo lo que usted me dice, ¿verdad? Sí. Pero eso haciendo un total, pero no todos al mismo tiempo, todos los meses van a consultar, ¿verdad? Así mismo. Ni tampoco no todos al mismo tiempo, en el mismo mes, ni al mismo tiempo
se enferman o tienen enfermedades catastróficas, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, De acuerdo con eso. bueno, y entonces, ¿qué es? ¿Hay mala gestión? ¿Hubo mala gestión en el IPS? Por eso es que ingresando mensualmente entre 40 y 50 millones de dólares al mes, sigue habiendo déficit. Es llamativo. Todos los documentos relacionados a la gestión administrativa y financiera del IPS están disponibles para todo el público, para los organismos de control. La Contraloría General de la República hace una revisión periódica de esos registros. Cualquier asegurado o público en general también puede hacerlo. Y justamente para responder esa pregunta que usted hace es que se ordenó y se instruyó que se inicie el proceso de evaluación actuarial, que es el que nos va a decir exactamente si estamos gastando bien, si somos eficientes o no en la utilización de esos recursos y qué medidas se deben adoptar en ese caso para rectificar las situaciones que se encuentren que se deban rectificar. Sin tener esa evaluación actuarial dentro de un seguro social tan complejo como el IPS, es difícil de tomar decisiones sin la justificación técnica o científica, ¿no es ¿Hace cierto? cuánto usted es director administrativo del IPS o director financiero? Son 6 meses, 6 meses. aprox, sí, poco más. ¿Y hace cuánto que está en el IPS? IPS 20 años. 20 años. Sí, señor. Sí. Prácticamente hizo toda la carrera en IPS. Tengo una carrera completa en IPS, así Ujú. mismo. Y bueno, y por último, ¿qué es lo que se puede hacer para mejorar la gestión, para no deber tanto y para exigirle al gobierno que cumpla su obligación? Y desde mi punto de vista, esta oportunidad donde se está debatiendo esta situación, o sea, que se conozca la realidad financiera del Instituto de Previsión Social es importante porque eso va a generar posteriormente la comunicación y las mesas de trabajo que sean necesarias con el Estado, justamente, para establecer un calendario de pago y que permita, por un lado, cumplir con esa obligación estatal. Eso va a servir para equilibrar ciertamente el sistema financiero del Instituto de Previsión Social, y esa evaluación actuarial que yo le menciono que se va a realizar y vamos a trabajar en eso nos va a dar también una radiografía de cómo estamos gastando esos recursos y si lo estamos haciendo bien o no, porque eso tenemos que ser sinceros. Si no tenemos esa herramienta, entonces no podemos prejuzgar de la situación en la que está. Entonces la evaluación actuarial es la que te dice exactamente con estos ingresos que vos tenés, te tiene que alcanzar para todas estas prestaciones. O con estos ingresos que tenés, puedes dar hasta estas prestaciones. Acá estás gastando de más, tenés que dejar de gastar, y acá estás gastando menos, podrías gastar un poco más. Pero necesitamos ese estudio científico y técnico para poder tomar esas decisiones. Muy bien, es un tema muy peliagudo el tema del IPS y requiere mucho análisis. Desde afuera da la impresión de que hay mala gestión, de que hay negociados desde afuera. La Contraloría muchas veces ha dictaminado irregularidades en la gestión del IPS. Y bueno, es tiempo de que nos involucremos todos y veamos cómo sacar adelante la institución. Lo único bueno de todo esto es que nos enteramos que ganó nuestro club, así que excelente. Ganó Olimpia 1-0 y vamos a ver qué pasa el domingo con el Clásico rival. Así mismo, vamos a estar atentos. Bueno, algo bueno de todo esto que conversamos sobre el IPS entonces. Genial. Gracias, don José Luis, muchas gracias. A disposición. José Luis Urizar, gerente financiero del IPS. A la vuelta de la pausa, los últimos resultados de una encuesta que molesta a muchos y alegra a otros. A la vuelta de la pausa. Muy bien, entramos en el último bloque de El Péndulo y ya saludamos a Erika Imbroggiano. ¿Qué tal, Erika? ¿Cómo estás? Buenas noches, Carlos. Muchísimas gracias por esta invitación y bueno, saludos a la audiencia. ¿Qué polémica armaste con la encuesta? ¿Ah, sí? Sí, pues claro que sí sabes. Sí lees, yo sé que estás en las redes y sabes. Preocupa a muchos, alegra a otros, como cualquier encuesta. Y vamos a comenzar, ¿por qué solamente colorados? Porque esta es una encuesta tomada a colorados, exclusivamente. Sí, venimos haciendo investigaciones específicamente al segmento colorado hace ya un tiempo. Y este estudio que se hizo público el lunes
es el primer estudio en la ciudad de Asunción a partir de todo lo que aconteció, tanto en Fuerza Republicana como también en Honor Colorado, con todo ese tema de lo significativamente corrupto, sí. Significativamente corrupto. Entonces, lo que quisimos ver es qué variaciones hubo a partir de la nueva chapa presidencial y también qué tanto esto también había afectado o no a la intención de voto a la presidencia de la Junta de Gobierno. ¿Y qué identificamos? O sea, cuando nosotros iniciamos todos estos procesos de investigación de la opinión pública, partimos desde la imagen, desde el conocimiento de la imagen de los diferentes candidatos. ¿Qué identificamos? Bueno, que Arnaldo Vince es un candidato que tiene una mejor imagen que el anterior candidato que ofrecía. Que Hugo Velázquez. Porque Hugo Velázquez, en las diferentes investigaciones que hicimos, empezamos a indagar también el por qué el no voto, ¿no? O sea, por qué no la gente... ¿Por qué la mala imagen? ¿Por qué la gente no lo votaba a Hugo Velázquez? Y bueno, esa etiqueta que finalmente también le pone la Embajada de Estados Unidos era una de las etiquetas que fundamentalmente tenía presente el elector, ¿no? Y hacía un tiempo que Fuerza Republicana estaba parada en esa intención de voto. No crecía la intención de voto de la candidatura de Velázquez. Sí, no crecía la candidatura de Velázquez, ¿no? Porque tenía muchos peros, si bien estaba mejorando su imagen, pero no estaba mejorando su intención de voto en escenario de competencia, ¿no? ¿Y cuál es la diferencia entre, cómo se mide que mejore la imagen pero no la intención de voto? ¿Cómo es eso? Y, o sea, cuando pones a un candidato en escenario de competencia, y ahí ves que no aumenta, ¿no es cierto? O sea, no siempre que vos mejores tu imagen quiere decir que yo te termino votando en un escenario de competencia, porque finalmente el voto es una confianza. O sea, confío o no confío que sos la persona apta para ese cargo en el cual se me está haciendo la consulta. Entonces, con este nuevo candidato que ofrece Fuerza Renovadora, o sea, este señor tiene intención de voto personal mucho mejor que el anterior candidato, ¿no? Y lo que vemos en esta primera etapa es que crece Fuerza Renovadora, crece a un 21%, ¿no? A un 21%, cuestión que en el otro escenario estaba en un 15%. ¿Cuánto fue el máximo al que llegó Velázquez? 15%. 15%. Y eso variaba también, había determinadas zonas del país en el cual estaba en menores porcentajes, ¿no? Por ejemplo, en el Alto Paraná no despegaba. No despegaba. Ahora, ¿y Vince con cuánto ingresa a la carrera? Con esta investigación que nosotros iniciamos, bueno, con un 21%. Entonces, es decir, de entrada ya superó el margen que tenía Hugo Velázquez al retirarse de la campaña. Sí, o sea, tomó el elector de Hugo Velázquez, ¿no? Sumó un poco más. Ahora la siguiente etapa es sumar también esa intención de voto que puede ser de ese elector que es afín al gobierno y bueno, y a partir de ahí seguir creciendo. Lo que también identificamos en la ciudad de Asunción es un porcentaje de aproximadamente 17-20% del elector que está indeciso todavía, que no sabe a quién Colorado. El elector colorado en Asunción, el 17 a 20% indeciso. Así es. En la anterior medición teníamos un porcentaje que llegaba a un 27%. Es decir, se van decantando los muchachos, van eligiendo sus candidatos, lentamente, pero lo van haciendo. Y lo que hicimos también con Santiago Peña es ir poniéndolo en diferentes escenarios, ¿no? Ese escenario de competencia con Arnaldo Vince, luego hicimos otro escenario de competencia en donde también poníamos a otros candidatos para poder identificar también si este voto colorado era un voto netamente de candidatos colorados o también podrían tener en consideración otros candidatos, otras propuestas electorales. Te pregunto algo. Sí. Cuando ingresa Vince a la campaña, ingresa con un 6% más de aceptación que Hugo Velázquez. ¿Ese 6% se le restó a Santiago Peña o no? Cuando ingresa Vince. Es decir, al tiempo que ingresa Vince, ¿bajó también la preferencia de Santiago Peña o no? Tiene un poco menos de intención de voto, ¿no? Un poco menos, pero también hay un poco menos también de gente que dice no sé o ninguno. Entonces lo que habría que identificar ahí si ese voto viene de Santiago Peña o viene del no sé, el no sé, o el de Santiago Peña. Que todavía no definió su voto. Se fue al no sé. Pero lo que sí podemos identificar en esos otros escenarios de competencia, como te contaba el otro día en la entrevista, habíamos puesto a Santiago Peña, Arnaldo Vince, Payo Cubas, Efraín Alegres, etcétera, etcétera, etcétera. Y ahí que identificamos que el 50% de ese elector en escenario de competencia
se quedaba con Santiago Peña. Entonces, de ahí, ¿qué podríamos concluir? Bueno, este es un voto que posiblemente sea un voto que ya está más duro, más consolidado hacia Santiago Peña. Después también lo que hicimos es seguir planteándole al encuestado, ¿no?, otros escenarios. Bueno, si ya las chapas de la ANR rumbo al 2023 son Santiago Peña versus Efraín Alegre, ¿qué haría usted? ¿Qué haría el elector? Y ahí lo que identificamos que el 68% de las personas nos dijo votaría a Santiago Peña. Y en cambio, si la chapa la estaría liderando Arnaldo Vince, ahí baja como un 20%. Pero lo que llama la atención no solo esa bajada del 20%, sino que un aumento de Efraín Alegre y también un aumento de la gente que dice ninguno o no sabe, no responde. Entonces, ¿qué hicimos ahí? Cruzamos variables, porque toda la investigación, uno puede cruzar todas las variables de la investigación para intentar comprender la lógica del elector, ¿no? O sea, nosotros siempre las investigaciones las tenemos que entender como herramientas de investigación que nos permiten identificar algo que está en el ambiente. Entonces, ¿qué identificamos ahí? Que el elector de Santiago Peña, en caso de que Santiago Peña no sea el que finalmente gana la interna del Partido Colorado, estaría más expectante de cuál sea la decisión que ellos van a tomar. Tal vez es una consecuencia de esta situación que es un poquito bélica entre ambos movimientos, ¿no? Es decir, los de Honor Colorado, si no llega a ser Santiago Peña, ¿acompañarían la candidatura, votarían por el candidato colorado que saliera o no? Y en un 20%, ¿En un 20% menos. Menos. En un 20% menos. Y si Vince, hicieron lo mismo con Vince en el caso de que no fuera Vince el candidato, ¿seguirían apoyarían a Santiago Peña o no? Seguirían apoyando, pero un porcentaje menor es el que se escaparía, ¿no? Por eso aquí lo que hay que ver es cómo manejan las estrategias de comunicación o el abrazo republicano y todas esas cuestiones que, bueno, que los equipos estratégicos de campaña tendrán en cuenta. Luego también hicimos otra pregunta al elector. ¿Quién sería, así como están las cosas hoy, en octubre, quién sería más reacio a votar por quién? ¿Qué sector sería más reacio a votar por el otro? Y en este momento, según lo que la investigación nos dice, es el elector de Santiago Peña, estaría un poco más reacio a votar por Arnaldo Vince, en abril. En abril, ¿no? Tal vez esto tenga que ver con todo lo que está pasando, con la confrontación que están viviendo, ¿no? Entonces hicimos otra pregunta más, ¿no? Le preguntamos al elector, ¿ustedes quieren que una persona, ¿no?, del equipo del presidente Mario Abdo continúe al frente del Poder Ejecutivo, o ustedes desean un cambio de equipo, ¿no?, que sería Santiago Peña, ¿no?, al frente del Poder Ejecutivo? Y por otro lado le dijimos, definitivamente lo que ustedes quieren es que ya no sea el Partido Colorado el que gobierne. El Partido Colorado el que gobierne. ¿Y qué te respondieron? Me respondieron, el 13%, 12,9%, me dijo del equipo de Mario Abdo. El 57% me dijo del equipo de Santiago Peña. Y el restante, creo que 26%, dijo, queremos que venga un nuevo partido al frente del Poder Ejecutivo, lo cual es sumamente preocupante para el Partido Colorado, ¿no? O sea, son sus propios electores colorados los cuales están disconformes con la calidad del ejercicio de la representación. Esto que estamos observando en pantalla, ¿qué es? Eso es lo que te estaba diciendo ahora. Ahora lo que ese es el cuadro, ¿no? Ahí vemos el 57 que dice que queremos que continúe un Colorado. Que continúe un Colorado, pero que sea del equipo de Santiago Peña, ¿no? El 12,9 dice del equipo actual, que continúe del equipo actual, y después el 25,7% dice un nuevo partido político. Sí. En realidad esto se viene repitiendo, ¿no? Porque esta pregunta es como una pregunta nuestra de control que hacemos, ¿no? Para ver, y se viene repitiendo. Es decir, que hay un 25% de colorados que no son fieles a su partido. Y que no están conformes. Y no están conformes. Que no están conformes. Claro. Siempre en el Partido Colorado siempre suele haber tres segmentos, ¿no? Un segmento que es oficialista, un segmento que es opositor y un segmento que está constantemente mirando, ¿no?
piensa un poco más o analiza un poco más a la hora de depositar su voto. Ese segmento, ¿no? El Colorado... Esto no está dividido etariamente. Sí, sí, sí. Está, Sí está. Tengo por que ejemplo, mirar, pero... ese 25% que estaría, es decir, dice que el gobierno, el Colorado ya no debe gobernar. ¿Qué porcentaje son jóvenes? Y hay un porcentaje importante de jóvenes, no recuerdo el número, así. Sí, pero hay un porcentaje importante de jóvenes. Así también en el voto de Santiago Peña, él tiene un porcentaje en el rango etario de 18 a 24 años, el 75% de su voto viene de ese sector joven. De ese sector joven, ¿no? En los sectores jóvenes, ¿no? Santiago Peña, y a partir de 35 años hacia adelante, ahí Vince tiene un poco más de intención de voto. Sería el Colorado tradicional. Sí. El Colorado tradicional sería el que apoyaría más a Vince. Sí. Y la juventud sería la que apoya a Santiago Peña. Claro, pero igualmente, o sea, fíjate que Santiago Peña tiene por encima del 50%, o sea que tiene un elector que es bastante uniforme a lo largo de los diferentes grupos etarios, solamente que en el segmento juvenil es donde se ve más esa diferencia. Se ve, es interesante, es todo un tema sociológico de todo el Partido Colorado. Claro, y todo, o sea, lo que te da la investigación es para poder diseñar campañas, diseñar mensajes, etcétera, etcétera. O sea, la investigación hay que utilizarla, pero hay que utilizarla de manera estratégica. Muchas veces, ¿qué pasa? Cuando uno saca una investigación, se ve la investigación como una noticia, ¿no? Pero la investigación no es una noticia, la investigación es una herramienta para utilizar dentro de un desarrollo de campaña. Así como están las cosas, hay mucha gente votaría en las internas coloradas. ¿Eso se puede medir? ¿La gente expresó su deseo? Las personas que entrevistamos son personas que nos dijeron que sí, que van a votar en las internas del Partido Colorado, pero lo que sí fue muy difícil que las personas accedan a darnos una respuesta, ¿no? Porque hay mucho rechazo, hay mucha gente que no quiere saber nada, entonces hasta en algunos casos niegan su propia afiliación colorada. Ahí hay que hacer otro tipo de estudio y ver, bueno, qué es lo que está aconteciendo, ¿no? Y respecto de los otros candidatos de los otros partidos, entre Vince, haciendo una comparación, si es Vince el candidato o si es Peña el candidato, ¿cómo es la relación? Y había 20% de diferencia, creo que era 48 a 65, algo así era. Había 20% de diferencia. Ahí... Esta es la placa, ¿no? Es en un primer escenario de competencia. Ese es Santiago Peña. Esto es Santiago Peña versus Efraín. Versus Efraín, 68 del Colorado se iría a Santiago Peña, 15 se iría a Efraín. Es decir, 65% de los colorados. Y si fuese Vince, baja la cantidad de colorados que le acompañarían. Sí, 44, y fíjate cómo se iría un porcentaje a Efraín Alegre y otro ninguno, no sabe, no responde. Sí, entre el ninguno y no sabe, no responde. Obviamente que esto es una fotografía de un momento determinado. Claro. Suponete que la interna se pasa bien, o sea, no hay grandes peleas, existe el abrazo republicano, esta fotografía podría cambiar. Multitarget, cuando hace las encuestas, ¿quién le paga? ¿Quién financia las encuestas? Te pregunto esto porque me dice, si no le preguntas esto te mato, así que estoy amenazado de muerte, que me van a matar o me dan a un coscorrón por lo menos si no te pregunto. ¿Quién financia estas encuestas? Hay encuestas que son financiadas por determinados grupos, ¿no? Grupos empresariales que quieren saber cómo está la situación y ver a quién apostar. Así también hay grupos ganaderos que también tienen intereses en determinadas sectores zonas, económicos. Sectores económicos, o si no, sectores políticos que también necesitan saber cómo está su situación en una determinada zona y bueno, y por eso hacen los estudios de investigación, ¿no? Bueno, y a ustedes, los encuestadores, ¿cuándo les resulta mejor, más fácil, más conveniente, menos preocupación hacer una encuesta? ¿Cuándo es financiado por quién? Si un estudio político es financiado por un político, me imagino que ha de costar más. Porque de repente tenés que decirle, ¿sabes que vos me pagaste, pero mira tu imagen? No, o sea, conmigo... ¿Cómo es el tema? Conmigo las reglas son muy claras, ¿no? O sea, yo hago la investigación,
O sea, lo que sale, sale en la investigación. Lo que sale, sale. Lo que sale, sale y te digo lo que tengo que decirte, porque para eso estás contratando una investigación. Si la idea no es esa, no somos la empresa entonces con la cual ellos tienen que estar contratando. No, aparte sería un error también del propio candidato querer que todo le salga redondo, ¿verdad? Eso, por ejemplo, pasó en Brasil en estas últimas elecciones. Por eso esas diferencias tan marcadas de las encuestadoras con respecto al resultado final. Mira, yo tuve la oportunidad de hablar con 3 colegas, 2 de Brasil y 1 de España. Y los de Brasil me dijeron, bueno, el tema de Lula estuvimos dentro del margen de error, pero tal vez lo que aconteció con Bolsonaro es que habría existido una espiral del silencio, ¿no? Gente que supuestamente en la investigación para ellos estaba mal visto decir que iban a votar a determinado candidato, entonces ocultaban su voto. Pero el día de la elección se fueron a votar por Bolsonaro. Pero también después me dijeron, ¿no?, que los otros... ¿Pero eso qué significa? Es decir, la percepción de la imagen de Bolsonaro es peor que la del otro candidato. Y claro, seguramente, ¿no?, que socialmente estaba mal visto. Sí, es antipopular decir que voy a votar por Bolsonaro, por ejemplo. Claro, muchas veces hay personas que para no quedar mal socialmente ocultan una intención, pero el día de la elección van y votan en consecuencia, ¿no?, como ellos realmente quieren votar. Lo mismo, hay mucha gente que no expresa su opinión por un temor, ¿no? Por ahí, qué sé yo, funcionarios públicos que no expresan su opinión porque tienen miedo a perder el empleo. Entonces, siempre hay que ir identificando, viendo si existe dentro de la elección algún tipo de espiral del silencio. Yo me acuerdo muy bien el año pasado, en las elecciones municipales de una determinada ciudad, había una intención de voto de no sabe, no responde muy alta era el no sabe, no responde. Pero, o sea, los diferentes clientes, o sea, muchos clientes creen que con una encuesta ya está todo, pero una encuesta no es todo. Tiene que hacer la foto de un momento nomás. Es la foto de un momento, ¿no? Pero no solamente hay que hacer una encuesta, hay que hacer grupos focales, hay que hacer entrevistas en profundidad para seguir comprendiendo al elector. Y ese dato de no sabe, no responde era tan amplio, pero me acuerdo que el cliente dijo, te voy a demostrar que tu encuesta está equivocada y yo voy a ganar. Y yo cuando me dicen así, yo les digo, a mí usted no me tiene que demostrar nada. Usted aquí tiene la herramienta, ¿no?, y usted tiene la fotografía del momento, ¿no? Usted tiene que actuar en consecuencia nada más. Bueno, ¿qué pasó? Perdió en la elección, ¿no? Dicho y hecho, aconteció lo que la investigación estaba diciendo. Y ahí había una espiral del silencio. ¿Qué pasaba? Ese candidato amenazaba a la gente que no quería votar por él. Entonces, el no sabe, no responde era enorme. Claro, era enorme. O sea, había una espiral del silencio del miedo. Y bueno, y así. La semana pasada hablamos con un exfuncionario de la Cancillería brasilera y nos explicaba, justamente hace una semana, un fenómeno que apareció en Brasil. Tuvo alta incidencia. Era un jugador con el que no se contaba, pero apareció la religión. Exactamente. Eso puede volver a pesar en esta segunda vuelta y la religión puede pesar también en las elecciones en Paraguay. Sí, ese es un punto que hoy estábamos hablando con el equipo que tendríamos que comenzar a considerar también en las investigaciones que realicemos aquí en Paraguay. Todavía en la encuesta no fue considerada el tema de la religión, ¿no? No fue considerada, pero está en agenda nuestra. Está en agenda. Sí, sí. Y lo de Brasil, pero lo de Brasil es significativo. Sí, muy significativo, Carlos. Porque en los últimos tiempos acá el tema Provida ha tenido fuerte impacto, el de Provida de todas las religiones, católico, evangélico, etcétera, ¿verdad? Tiene alto impacto sobre todo cuando se habla del tema transformación educativa o el tema género y compañía, ¿verdad? Tiene fuerte impacto. Candidatos que no sean Provida, entonces podrían tener algún problema. Claro que sí, yo creo que sí, que podrían tener problemas. ¿Podría, ¿no?, también acá en Paraguay empezar a tener fuerte injerencia el tema religioso?
Yo creo que sí, o sea, una cosa es la vida, ¿no? Y otra cosa es la religión. Y habría que ver, porque también, quieras o no, ¿no? Las elecciones acontecen hacia diciembre, habría que ver qué tanto también puede intervenir una homilía de la misa de cada cupé, ¿no? Habría que ver qué líneas se bajan en esa homilía y qué tanto puede operar. Ahora recuerdo que hace un tiempo tuve acceso a una investigación en la cual se le preguntaba a la gente cuáles eran las instituciones mejor valoradas, ¿no? Y dentro de esas instituciones mejor valoradas figuraba la iglesia. Sí, la iglesia siempre estuvo en primer lugar Sí, entre sí, las sí. instituciones más valoradas en Paraguay. Sí. Es decir, la iglesia y la prensa. Claro que me parece que la prensa bajó en los últimos tiempos en cuanto a la consideración de la gente, pero la iglesia creo que, o las iglesias creo que siguen estando fuertes. Sí, y hace poco también terminamos una investigación, que era una investigación para el desarrollo de una campaña de bien público, y ahí también en ciertas comunidades, ciertas poblaciones, se identificó a la iglesia. Ahora me estoy acordando que ahí vimos a la iglesia. Sí, que tenés que sí, meter en la próxima encuesta. en la política. Sí, el tema de la iglesia tiene que entrar entonces en la consideración. Así será. Bueno, y sí, bueno, y de que tenés idea, salió la última encuesta en el Brasil, otra vez Lula al frente. Todavía no he mirado, ¿no es cierto? Pero lo que a mí me queda, o sea, una duda es esos votos que tuvo tanto Simone o Ciro Gómez, ¿qué van a hacer, no? Porque aquí lo que acontece en terceras opciones es el elector que dice ninguno, entonces tira el voto a otras opciones. Lo que hay que ver si en Brasil esos electores eran electores por una afinidad a esos candidatos o eran electores que tiraban el voto, bueno, vamos a apoyar a este candidato, ¿no? En la elección se va a ver realmente si la decisión que tomó Ciro o la decisión que tomó Simone realmente eran sus electores o eran electores circunstanciales. Nada más. Normalmente, de acuerdo a la experiencia y tu trabajo, aquellos candidatos que pierden y dicen, mi gente va a votar por este candidato, un porcentaje importante vota efectivamente por lo que dice el líder o no. Sí, o sea, todo depende quién sea el líder, ¿entendés? Todo depende quién sea el líder. Y la fuerza que tenga y la fuerza que tenga ese liderazgo. Por eso con estos candidatos, con estas terceras fuerzas en Brasil, vamos a ver qué tanta fuerza tienen esos liderazgos o no, o si finalmente eran votos que se escondieron ahí nada más. Bueno, ¿cuándo sale la próxima encuesta? Ahora lo que vamos a hacer es actualizar otros estudios que hemos hecho tanto en el Departamento Central, tanto en Alto Paraná, o sea, en otras regiones del país. Y bueno, y te pido que nos envíes cuando lo tengas listo. Sin problemas, Carlos. Gracias por venir, Erika. Gracias a vos, Carlos, y bueno, saludos a la audiencia. Erika Imbrogliano, directora de la consultora Multitarget SA. Llegamos al final, realmente una noche donde aprendimos muchísimo. El primer bloque, interesantísimo lo que comentaban César Barreto, Enrique Duarte. El segundo bloque, IPS, y este tercero también. Y como les decía, seguro que va a molestar a muchos y va a agradar a otros, pero es normal en la vida política de nuestro país. Hasta el próximo miércoles.